Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por el día de hoy, por la bendición que es estar en tu presencia, por la oportunidad y el privilegio que nos das de reunirnos como cuerpo para aprender tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros, dirígenos a toda verdad, Señor. Amén. Que nuestros sentidos naturales y espirituales estén apercibidos de tu palabra. Señor, toda asignación del enemigo para impedir que aprendamos ahora es rota en el nombre de Jesús. Deshacemos toda obra del enemigo y proclamamos en el nombre de Jesús que somos gente tuya, Señor, dirigida a la verdad, como dice tu palabra, dirigida a toda verdad por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Te pido por los que vienen en camino, Señor, y que esta noche sea un tiempo realmente de edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La razón por la cual el enemigo ha traído, ha oscurecido la mente, y quiero primero verlo a nivel de liderazgo y luego a nivel de congregación, es porque, se lo he dicho en otras oportunidades, el único pecado que la sangre de Cristo no es que no perdona, sino que no te hace inmune a la muerte, es la ignorancia. Porque Dios, hablándole a su pueblo, le dice, mi pueblo se muere porque le falta conocimiento. Entonces allí el poder de la sangre de Cristo no te trae a vida, porque la ignorancia es una decisión. Yo decido permanecer en ignorancia o yo decido aprender del Señor. Y la ignorancia de los principios de Dios producen muerte. Retomo el ejemplo que estaba dando la hermana Marixa. Una mujer ramera, para mí era la prostituta más prostituta de esa ciudad, porque donde estaba puesta tenía el mejor negocio de la ciudad en prostitución. Y lo único que ella hizo es que ella, al igual que todo el pueblo, escuchó lo mismo, el mismo reporte. La diferencia fue cómo asumió el reporte. Dijo, hemos oído de lo que el Dios de ustedes le hizo a los dioses que estaban allá del otro lado a los pueblos del otro lado del Jordán. Y a causa de eso, de lo que hemos oído, el espíritu de los hombres aquí de guerra desfalleció, todo el mundo está asustado. ¿Y qué hizo ella? Ella dijo, yo no voy a caminar en el mismo susto, yo lo que voy a hacer es que yo voy a pegarme al Dios de ustedes, porque si ese Dios es tan poderoso y a la vez es un Dios tan bueno, entonces esa bondad tiene que manifestarse para conmigo, y nosotros conocemos la historia. Entonces, el problema nuestro es que estamos viviendo lo que vivimos. Por ejemplo, ¿por qué nuestras, no estoy señalando a ninguna familia en particular? Siempre me gusta decir, no agarre ofensa sin necesidad. Yo hablo de principio. Pero fíjense esto, nosotros tenemos en el Señor 10 años, 15 años, 20 años. En mi caso, yo tengo pues toda la vida en el Señor. Y sin embargo, nuestras familias viven situaciones de destrucción. ¿Por qué? Porque viven situaciones de destrucción a pesar de que nosotros amamos al Señor genuinamente, porque yo sé que lo amamos. El asunto no es que no amemos a Dios, el asunto es que nos hacemos a nosotros mismos incapaces de caminar en lo que Dios establece en su palabra. Cuando el Señor le habló a Josué, le dijo, no te vas a apartar ni a derecha ni a izquierda de esta palabra, guarda esta palabra. Te vas a esforzar, vas a ser valiente, es en guardar esta palabra. Y para nosotros es muy ligero, muy liviano, tomamos la palabra de Dios. La tomamos a la ligera. Y esta es la razón por la cual situaciones vienen a nuestra vida. No es porque Dios no nos ama y no es porque nosotros no le amamos a Él, sino porque somos descuidados en guardar, en poner en práctica la palabra del Señor. Ahora fíjense, el siguiente principio que vamos a tratar hoy, que es la letra H, ahí donde están, ¿en qué página están ustedes en sus materiales? ¿Perdón? 36, gracias. Es que la iglesia tiene que ser luz, aún en los tiempos de transición. Déjenme mencionarles algo. Las transiciones a todo nivel son tiempos muy difíciles. Siempre. Toda transición en la vida de la gente son tiempos muy difíciles, producen ansiedad, producen angustia, desasosiego, no sabemos cómo movernos,
Siempre las transiciones son así. Piense usted por un momento el tiempo que duró entre la salida de su país, la llegada a este país y el conocer este país. Piense en ese periodo. ¿Sí o no fue terrible? Desde el momento que usted decidió salir de su país, que empezó a vender la ropita, las cositas, empezó a salir de sus cosas para venirse, desde ese momento hasta que llega aquí y todavía aprender a cómo voy a trabajar, cómo voy a mover, en quién puedo confiar, sí o no, un periodo terrible, oscuro. Eso se llama transición, porque no estás ni en tu país, aunque físicamente estabas, ya tu corazón estaba aquí. Y llegas aquí y físicamente tampoco estás aquí porque tu corazón sigue allá. Estás en dos aguas, estás en dos mundos, estás en dos lugares. Eso es lo que se llama transición. Es que estando no estás. Es que siendo no eres. Y la iglesia de Cristo tiene que aprender a ser luz. Estamos hablando del candelabro, del candelero que representa a la iglesia. La iglesia tiene que aprender a ser luz en tiempos de transición. Ahora fíjense, quiero decirles algo. Nosotros hemos visto históricamente momentos de transición de la iglesia. Pero uno de los momentos de transición que a mí me parecen, wow, más impresionantes en la Biblia es el tiempo de Juan el Bautista. ¿Por qué para mí siempre ha sido uno de los momentos más impresionantes en la Biblia? Porque justamente ese es el periodo que le corresponde vivir a la iglesia en cuanto a lo que es paralelismo a este tiempo. Miren esto. Juan el Bautista fue el último de los profetas. Jesús dijo, hasta este momento profetizaron los profetas, hasta aquí. No era que estaba diciendo que se acababa el ministerio profético, pero esa forma, esa dispensación como se profetizaba, fue hasta Juan, es lo que estaba diciendo Jesús. Digo, hasta aquí fue. Sin embargo, Juan le toca caminar en lo viejo, en el sentido que el pacto mosaico todavía estaba en pie, estaba en funcionamiento. Y Juan empieza a hablar de que venía un nuevo pacto, de que había alguien que era mayor. Y como lo decía Juan, es tan grande lo que viene que si ustedes creen que yo soy un profeta de Dios, miren, yo ni siquiera soy digno de amarrarle la chancleta. Así, miren el mensaje de Juan. Ese era un mensaje de transición. Caminó en el pacto mosaico, pero hablaba de lo nuevo. ¿Entiende? Eso es justamente la imagen perfecta de la transición. ¿Por qué es que el mensaje de Juan no era entendido, especialmente por los que tenían maestría en ley? Porque era un mensaje que no encajaba con lo que estaba establecido. ¿Qué es lo que nos sucede cuando estamos en la transición? Porque es que no acomodamos en nada, porque lo que nosotros sabemos no se acomoda a nuestra realidad presente. Y decimos, pero ¿por qué yo oro y no funciona? ¿Por qué hago guerra espiritual y no está operando? Porque estás en una transición y tú estás utilizando la metodología de algo que sirvió en una estación anterior y ya no se aplica en este momento. Por ejemplo, miren esto, cuando salimos del high school y entramos a la universidad, fuimos excelentes en high school. Pero ¿qué le pasa a mucha gente cuando entra a la universidad? Dice, ay Dios, no entiendo nada. No sé cómo agarrar los apuntes a este profesor. Es que habla y habla y habla. ¿Y cuándo dictan? ¿Y cuándo ponen en la pizarra para que uno...? Porque ahora son dos metodologías. Tú estás transicionando y tan es así que muchísimas universidades tienen algo que se llama propedéutico. ¿Sí o no? ¿En cuántos de los que fueron a la universidad tuvieron que tomar un propedéutico? Un propedéutico son los cursos previos para poder empezar en la universidad. Aquí, por ejemplo, yo sé que la mayoría de la gente que viene de otros países cuya lengua no es inglés, la mayoría de los estudiantes, aunque crecieron aquí, tienen que tomar no inglés de college, sino inglés que los nivele, matemáticas que los nivele. ¿Por qué? Porque estando a nivel superior todavía no están. ¿Sí me entiende? Eso se llama transición. Y entonces es la gente que dice, pero ¿por qué lo que yo aprendí como que no me sirve? Mi metodología de aprendizaje como que no se adapta, porque se llama transición.
y nos sentimos como peces fuera del agua, siempre en la transición. La iglesia en ese periodo es cuando tiene que aprender a hacer luz, vivir la transición y seguir alumbrando. Fíjense esto, dice que tenía que arder las lámparas cada tarde. Escuchen esto. Esto lo expliqué yo creo que el año pasado hablando del Día de Dios. ¿Cómo es que era? Cuando estábamos hablando de las fiestas, ¿se acuerdan? El día judío empieza a las 6 de la tarde. Pero ese día y termina a las 6 de la tarde, ¿verdad? Pero el día, lo que quiere decir que de 6 de la tarde, porque ellos lo dividen, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, no es la noche judía, sino la mañana del día. ¿Se acuerdan que yo les enseñé eso? Cuando le estábamos hablando de la muerte de Cristo a las 3 de la tarde, que usábamos la frase entre las 2 tardes. ¿Cómo que 2 tardes? Por supuesto, entre las 2 tardes, porque la primera tarde tiene que ver en la primera parte del día de 12 a 3 y de 3 a 6 y Jesús muere entre las 2 tardes. No me voy a ir para allá porque yo lo expliqué. Búsquese en el YouTube esa clase y se la aprende otra vez. ¿Qué sucede aquí? El candelero tenía que arder cada tarde. 2 veces al día, esto también lo aprendimos cuando estudiamos Zacarías y Elizabeth. 2 veces al día el sacerdote tenía que entrar al templo a encender a mantener las lámparas encendidas. Porque recuerden que esta lámpara nunca podía apagarse. 2 veces al día, dentro de lo que era su trabajo, tenía que ir al templo a hacer la petición, porque el trabajo del sacerdote encargado de las lámparas era interceder para que las promesas de Dios sobre Israel vinieran a cumplimiento. Recuerden que allí es donde se le aparece el ángel y el ángel le dice: tus oraciones han sido contestadas. Y él dice: pero ¿cuál oración? Porque habían 2 oraciones en su corazón. Él estaba orando: Señor, que Israel conozca la consolación. Pero él también tenía una oración personal: yo quiero tener hijos, Señor. Y él dice: ¿cuál oración es contestada? Y resulta ser que la respuesta de Dios era la contestación a las 2 oraciones. Juan era la respuesta de Dios a él como padre, pero a la vez a la consolación de Israel, porque Juan era el profeta que iba a preparar el camino del Señor. Esto lo estoy dando para que entendamos dónde estamos los que no han estado conmigo antes. La tarde, entonces, desde la perspectiva del día judío, es ese momento neutro entre el día y la noche. Aún en lo natural, si lo vemos a la parte nuestra, empezamos, nuestro día no empieza a las 6 de la mañana, porque nosotros realmente el día empieza a la 1 de la madrugada. Pero a nivel, ¿cómo se llama? Efectivo, nuestro, el día empieza cuando amanece, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ok, tenemos la mañana y empieza la tarde. La tarde no es ni mañana ni noche, ¿verdad? Es el intermedio. Esto es lo que quiere decir aquí. En ese tiempo que es intermedio, que estamos denominando transición, la iglesia tiene que permanecer trayendo revelación. Vuelvo a decir, si la transición es el momento donde lo que tú aprendiste no te sirve, la iglesia necesita traer respuesta a través de revelación. Los que han escuchado, por ejemplo, mis temas sobre guerra espiritual o sobre decretos gubernamentales, sobre todo, me voy a ir a ese. Y pueden escuchar la introducción de ese tema. Ese ha sido uno de los temas para mí más difíciles de grabar, porque primero me lo dio Dios en un momento demasiado duro de mi vida. Fue tan duro que si usted ve toda esa serie, 90% del tiempo yo estoy llorando. Y me pedía: no me hagan close-up porque se me marcaba aquí todo esto horrible. De que yo no podía parar de llorar, porque fue un momento de transición en mi vida tan terrible que cuando yo me metí con Dios a decirle: o tú me enseñas o yo tiro la toalla. Porque oraba, ayunaba, declaraba, decretaba, guerreaba y no servía para nada. Yo no veía respuesta de Dios por ninguna parte. Era como que literalmente el cielo se hizo de bronce.
Y llega un momento, ok, te pasa una semana y tú dices, yo voy a esperar. Te pasan 2 y tú dices, no, yo voy a aguantar. Pero te pasa el mes y ya tú dices, las piernas me están temblando. Te pasan los 2 meses y dices, ya estoy en el suelo. Al tercer mes le dices al Señor, ya me morí. Manda a los ángeles a recogerme porque ya. ¿Alguien ha estado ahí o soy yo nada más? Y entonces tiene uno que venir, por ejemplo yo, que todo el tiempo, como le decía, estoy buscándole la quinta pata al gato. Yo le dije, o a mí me revelas o a mí me revelas, porque yo me voy a morir en esto. Me muero. Y el Señor me empieza a entregar una tecnología en guerra espiritual que aunque yo tenía toda la vida en el Señor y que yo ministro liberación desde joven. Yo no soy una mujer que aprendió a ministrar liberación un día porque llegó una profeta importante y entonces me habló y me abrió los ojos. No, mijo. Yo nací en una iglesia donde los demonios salían todos los días. Y entonces si tú no aprendías, te morías ahí porque pues yo vengo a una iglesia donde te metían miedo, que si abrías los ojos se te metían los demonios. Alguien viene de una así. Y entonces, ¿qué aprendí tú también? Entonces, pues yo le dije a mi mamá desde chiquita, mejor me enseñas a tener autoridad porque esto es una cosa terrible. Y porque yo cerraba los ojos así. Porque yo siempre he sido curiosa. ¿Entiendes? Pero ahí decían que si tú abrías los ojos y veías, se te metían los demonios. Entonces, pero llegó un momento en mi vida donde todo lo que yo había aprendido no servía. Esa es transición. Entonces tiene que venir la revelación del Señor y mostrarme, este es un nuevo tiempo. Fue un tiempo, justamente fue en el año 2011 para el 2012. Empezó 2010 la situación, pero del 11 al 12, y fue un periodo de transición. De hecho, el 2011 fue un periodo de transición a nivel de iglesia terrible. Por eso, 11 es una de las traducciones del 11 es confusión. Pero vino una revelación. Y saben que uno de los, por cierto, de los materiales que más han bajado de internet y que más se han visto por internet es justamente ese, Decretos sobre la simiente. Porque fue la respuesta de Dios a un corazón que ya yo no daba. Al punto de decirle, Señor, si aquí yo no veo respuesta, llévame. Así oré. Si no veo respuesta, llévame, porque yo, ¿qué voy a predicar? Yo no puedo predicar mentira. Crean, no tengo la capacidad para pararme aquí a decirle a ustedes una cosa que yo no puedo aplicar. No tengo la capacidad. Llévame. Entonces vino la revelación. A esto es lo que yo me refiero. El arder en la tarde significa ese tiempo terrible de oscuridad en nuestra vida, de ansiedad profunda que vivimos, pero en el que Dios quiere traer a nuestras vidas una palabra que no solamente te va a sacar a ti, sino que a la gente que Dios ha puesto en tu mano. Amén. Es exactamente el punto entre Egipto y Canaán. Mejor dicho, yo lo diría mejor entre Sitín y Jericó, Jordán. Estoy mirando la promesa, pero tengo ahí el río. Y Jordán estaba, ¿recuerdan cómo estaba? Dice que estaba desbordado. En ese momento el Jordán estaba desbordado. No era un asunto de que, ay, qué rico el rito, mira la piedrita, voy a caminar por encima de la piedrita. No, un río desbordado, ¿lo ha visto alguien? Un río desbordado trae animales. Si es en nuestro tiempo, ¿verdad? Se trae las casas, se trae la gente, se trae los carros, se trae las piedras, se trae todo. Se trae todo. Y el río estaba desbordado justo cuando ellos tenían que atravesar. ¿Por qué será que Dios siempre hace eso? Como que le encanta hacernos sufrir. No. A Dios le encanta mostrar su gloria en el tiempo de la imposibilidad. Y decirle a esto, bueno, va a pasar el arca primero. O sea que cuando los pobres sacerdotes se metieron con esa arca pesadísima que hicieron, porque no había orilla. Usted pensaba que era que iban metiendo un dedito primero, como hace uno cuando va a la playa. Está fría, me caliento la primera parte. No, así no fue, sino que cuando ellos llegaron a lo que se suponía era la orilla y se tiraron, cayeron para abajo. Y hasta que su pie no tocara a fondo, no se iba para aquello. Uy, Dios. ¿Qué cosas hace Dios? Solamente a Dios se le ocurre eso. Eso es transición. Veamos el caso de Josué en la transición. Entonces, yo enseñaba algo el domingo.
el cambio de orden. Viene en Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, pásale el manto a Josué. Y Moisés le empieza a decir, Josué, a ti te toca pasar este pueblo. Y yo me imagino a Josué temblándole las piernas. Josué sabía que era terrible. Josué había visto a aquel pueblo querer apedrear a Moisés más de una vez. Miren lo osado de este pueblo. Un hombre que hablaba con Dios cara a cara, le brillaba la cara, la voz de Dios se escuchaba. Y eran tan osados que todavía así se metían con el líder de Dios. No tenían temor de Dios. Josué sabía que se estaba metiendo en una grande. Cuando Dios viene y te da una palabra, te está metiendo en una grande, más grande que tú, 10 veces. Y Josué sabía que venía un periodo difícil. Y Moisés le está diciendo, bueno, Josué, tú vas a tener que ponerte pilas y vas a tener que caminar en cada palabra. Tú escuchaste también de primera mano la palabra que Dios me entregó. Esa palabra, ponla por obras. En esa palabra camina. Y en ese periodo de transición se muere Moisés. Josué, capítulo 1, se murió ya Moisés. Josué, levántate en tu momento. Wow. Y se tiene que levantar Josué en un momento terrible. Y a mí me llama la atención, ya de esto he hablado, que en Josué 3:3, cuando el Señor le dice el camino es desconocido, todavía, miren, a mí me sigue dando esto mucho frío. Cuando yo empiezo a mirar lo que nosotros como congregación tenemos en este momento por delante, a la luz de esta palabra, y yo les puedo decir, yo tengo experiencia en una cantidad de cosas por tener tantos años en la iglesia, empezar iglesias, construir iglesias. Pero por el tiempo que es profético de transición y veo esta palabra, yo sé que lo que aprendí no se aplica. Porque dice aquí que el camino era nuevo y que nadie lo había transitado antes. El trabajo de Josué era fuerte, porque Josué tenía que llevar al pueblo por un lugar que él no conocía. Tenía una responsabilidad delante de Dios y delante de aquel pueblo que era imposible prácticamente. Un pueblo, como enseñaba el domingo, un pueblo que no tenía experiencia de nada, nacido en el desierto. Y era un pueblo con amargura, porque fue un pueblo que, miren, la gente que no puede llorar sus muertos no está comprobado, que hasta se enferma. Una persona que se le muere a alguien muy querido, si no llora, si no manifiesta el dolor, es una cosa que hasta, mire, es como un animal que se le come por dentro la vida. Y este fue un pueblo que no lloró a sus muertos. No se pudo poner luto nunca, porque la gente se iba muriendo y iban quedando. Dice la Biblia que sus cuerpos, ¿dónde quedaban tirados? En el desierto, o sea que no los enterraban siquiera. Bueno, yo estoy tomando lo que dice la Biblia. No tenían tiempo ni siquiera de los enterrar. Por eso tenían que quemar la vaca la sangre. Y dice, marcharéis mirando el arca. La única manera de arder en el tiempo de la transición, la única manera de recibir estrategias específicas para los momentos que estamos viviendo es no quitar la mirada de Cristo. Mire, hermanos, este es un momento tan fuerte que con facilidad la gente deja la sana doctrina. La preocupación del verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios no es que si la iglesia le crece o no, sino tener un conocimiento real de la palabra para ayudar a la gente, porque si no, enseñan cualquier pajería loca y se van ellos y hacen que los demás se vayan. Ese es el problema serio. Dice que en los postreros tiempos el problema más serio es apostatar de la fe, y apostatar es dejar la sana doctrina. Eso es apostatar. Esto es más serio de lo que usted se imagina. Por eso es que no todos los que le dicen Señor, Señor heredan. Fíjese esto. De hecho, yo retomé ese pasaje en esta semana a causa de un tema que estoy estudiando. Fíjense para que vean lo serio que es apartarse del principio de Dios. En el nombre de Jesús, dice ahí el pasaje,
Ellos sacaron demonios, sanaron los enfermos, hicieron lo que tenían que hacer, no dicen. Y el Señor los ve y le dice, ay, pero yo no los conozco. ¿Cuándo lo hicieron? Yo no me acuerdo. Yo no sé en qué asamblea estaban ustedes porque en donde yo estaba no era. Ahora fíjate esto. Escucha para que veas lo serio del caso. Nosotros predicamos a la ligera y decimos que si 2 o 3 estamos reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Sí. ¿Y cómo es que en el nombre de Jesús hicieron todo eso, pero Él no estaba? Explíquenme. Alguien que me explique. No, porque ahí dice que era en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se cumple que si 2 o 3 están reunidos en su nombre y está Él? Porque el problema resulta en que nosotros, parte de la enseñanza de demonios que hay metida ahorita, es que usamos el nombre como un amuleto. Igualito a lo que hacen los brujos o los que creen por si acaso, como los que dicen por ahí, bueno, yo no la practico, pero de que vuelan, vuelan, entonces pegan su sábila ahí en la mata, ahí en la puerta. ¿Sí o no? Igualito, entonces queremos poner el nombre de Jesús como un amuleto. La crucecita que le entregan el día de Palma. O la crucecita del día de Palma, o por si acaso, miren, yo dejé eso, yo ya recibí a Cristo, pero por si acaso que me pongan mi marquita de ceniza. Ajá. Por si acaso. Mire, hermanos, les voy a decir una cosa. Eso es exactamente lo que se está haciendo en las iglesias, de que seguimos vendiendo las mismas cosas que cuando Martín Lutero. Los cristianos, no estoy hablando solamente de ¿cómo es esta? De Pare de Sufrir. No, Pare de Sufrir se quedó tonto con los predicadores de moda. Llame, porque trajimos de Jerusalén aceite verdadero de la Santa Unción. Y ahí usted ve a la gente comprando el aceitico en $50, así. Pero este es de Jerusalén. No hubo un sinvergüenza que estaba vendiendo en una de enlace que, ¿cómo que? Aire de Israel. ¡Aire! Botellas con el aire de Israel. Ustedes se ríen porque yo se los estoy diciendo, pero le aseguro que si usted lo ve y yo no se lo he dicho, usted manda a comprar el potecito, varios de aquí. Sí, señor, eso lo estamos ocurriendo en la iglesia. Miren, y esto va a salir y entonces me van a crucificar unos cuantos, pero miren lo que hace Ana Méndez. Ana Méndez pinta. Entonces viene y dice, este cuadro cuesta tanto, porque este en específico fue el ángel que Dios me mostró en visión y sirve para tal cosa. ¿Lo hace o no lo hace? No me levante la mano quien está leyendo los libritos y que va y le deja su ofrendita. No me levante la mano para que no le dé pena, pero siéntase más y arrepiéntase. Porque usted es el mismo que está leyéndole los libros, que ya dice que para liberar a la gente hay que bajar al infierno para abrirle la cárcel a las almas. O sea, que Jesucristo no pudo declarar consumado es, sino que ahora la Santa Hermana declara cada vez que ministra liberación, ahora sí, consumado es. Y ustedes están viendo eso, no me vengan, y los que me están viendo también, que me van a ver por televisión.